la felicidad, la escritura, el crecimiento personal. De eso y mucho más hablaremos hoy en Maduroscopia. Bienvenidos. Coach, escritora, comunicadora, bloguera. Estamos con Sandra Mateus. Hola Sandra, ¿qué hay? Hola Mauricio, ¿cómo andas? Gracias por invitarme a este espacio. ¿Qué me faltó? Algo muy importante, mamá. Mamá, sí, la tenía en la cabeza y se me olvidó. Mamá, ¿cómo estás? Muy bien, muy contenta. Bueno, como lo mencionaste, haciendo muchas cosas, así que poco tiempo para aburrirme y mucho para divertirme, porque todo lo que hago en realidad lo gozo hasta total, lo gozo muchísimo, gozo cada cosa que hago en mi vida, así que contenta transitando este espacio igual que estamos viviendo todos de la mejor manera y buscando crecer cada día. Tu profesión original es comunicadora, ¿correcto? Así es, yo fui periodista en ejercicio, o sea, mi título primero fue periodista, después vino comunicador social, eso es un rollo porque primero fui periodista técnica de Infao Sí. y años después me profesionalicé como comunicadora social y trabajé durante 15 años, mi pasión fue el periodismo en diferentes medios, pasé por Todelar, el diario La Prensa que ya murió hace rato, siempre digo extinto más no olvidado diario La Prensa, algunas corresponsalías y los últimos 8 años fueron el diario La República. De esto ya hace como más de cerca de 15 años porque después me dediqué un tiempo a comunicación estratégica en las empresas externa con una firma que en ese entonces se llamaba Gravitas, hoy en día es FTI. Y ya desde hace 10 años, un poco más, me dedico al coaching, a la formación y a escribir. ¿Cómo diste el salto de ser comunicadora a coaching? Y ahorita nos vamos a entrar un poquito en el tema del coaching. Así que tuve la oportunidad de ir un tiempo fuera del país muy corto, pero un poco a encontrarme con lo que quería y en ese estando allá me empiezan a invitar a un programa de liderazgo, el cual yo rechazo la invitación durante varios meses, volví, la seguía rechazando porque ahí tomé la decisión de ser independiente y formé mi primera empresa de comunicación estratégica y me seguían invitando este amigo hasta que al fin acepté y en ese programa de liderazgo de un fin de semana completo, me acuerdo, me di cuenta de las cosas que no estaba contenta con mi vida, de que no estaba conectada con un propósito, es más, no tenía propósito. Así que ahí comenzó el camino, primero personal, durante varios meses, y después de que hice como todo ese replanteo personal, que yo creo que es lo primero que hay que hacer con uno mismo, darme así contra la pared, de que no me estaban gustando cosas mías, me pregunté, bueno, ¿y si esto me sirvió a mí, a mi edad? En ese entonces pues tendría ya 30 y punta, y otros compañeros míos tenían la edad que hoy tengo, y más. Y si esto me sirvió a mí, ¿cómo puedo tener yo herramientas para ayudarle a otros a avanzar? Y ahí llegó un mail que decía certificación de coaching, me metí de cabeza y ahí arrancó. El coaching no hace parte, digamos, como de esa tendencia occidental, digámoslo, capitalista, de que el hombre sea más productivo. Es decir, ¿por qué el hombre de antes vivía más feliz sin necesidad de coaching, por ejemplo? El coaching, si bien es tendencia, el coaching tiene diferentes, digamos que diferentes miradas. Cuando, por ejemplo, el coaching nace de, hay varias escuelas, está la escuela europea, la escuela norteamericana, pero básicamente nace para ayudarle a una persona a lograr algo que antes no había logrado. En ese, digamos que evolución del coaching, llega también una tendencia latinoamericana, que es el coaching ontológico,
en donde ya no es solamente mirar a esa efectividad, ese, bueno, formulemos unos objetivos, hagamos esto, sino que también comenzamos a mirar al ser de la persona. ¿Qué es lo que desde adentro no te está permitiendo alcanzar objetivos? Esos objetivos pueden incluir la felicidad o no. De hecho, para mí la felicidad no es un objetivo, es una forma de vida. Pero lo que sí le ayuda a las personas es a comenzarse a mirar desde una integralidad y de quiénes están siendo en aquello que se propusieron lograr, ya sea que ese que se propusieron lograr sea hacer una transformación, tener un aprendizaje en su vida, conseguir un objetivo X en su empresa o incluso replantearse cosas que venían realizando. ¿Y por qué hoy? ¿Y por qué en esta década? ¿Por qué en los últimos años? Porque cada vez, yo creo que todo esto de las tecnologías y la misma carrera económica y otros desafíos que tenemos como sociedad, incluso esto que estamos viviendo, ha puesto a prueba al hombre, al ser humano, más que nunca, en su capacidad de adaptabilidad y de resiliencia. Antes era como, si miráramos épocas anteriores, digamos que no habían tantas cosas al mismo tiempo. Y nuestros niños, nuestros jóvenes, van a tener desafíos muy diferentes el día de mañana. Pero la herramienta que les van a servir a ellos, así como nos sirvieron a nosotros, y es lo que trabajamos desde el coaching, es trabajar conmigo, es trabajar desde adentro, es ver qué me sirve, qué no me sirve. Yo tuve una charla hace 2-3 semanas con otra persona y hablamos también de coaching, digamos. Y te repito un poco la pregunta que le hice a ella. Hoy parece ser que hay coach para todo. Y entonces te resumo la pregunta. ¿Hay coach para todo y cualquiera puede ser coach? Te respondo la segunda. Cualquiera podría ser coach siempre y cuando se prepare para hacerlo. Es decir, no cualquiera que no haya estudiado, porque esto se requiere estudio. Una certificación de coach para ser coach, al menos en Colombia, dura 1 año. Es decir, que hay una exigibilidad. En Argentina, pero no es una profesión formal, digamos. No es una profesión formal en Colombia. En Argentina creo que ya lo están avanzando y se está avanzando mucho en eso. Pero sí se trabaja profesionalmente. Eso es lo que, digamos, es una metodología profesional. No es una profesión porque no está aún en una universidad. Pero se estudia con la misma profundidad que fuera un programa más formal. De hecho, tan es así que ya las universidades han incorporado diplomados y especializaciones y demás, pero la certificación que lo hacen institutos aparte, las escuelas de coaching que son certificadas, y para eso de hecho se crearon también las asociaciones. En Colombia hace 2 años creamos de hecho la Asociación Colombiana de Coaching Ontológico. A nivel mundial está la ICF, International Coaching Federation. Pero te interrumpo ahí. Eso no es como la FIFA, es decir, es como un grupo de amigos que certificó a otro grupo de amigos. Porque yo puedo crear mi asociación de coaching de escritores y te certifico a ti o te certifico allá, y ¿quién me dice que no? Y lo peor es que existen. Ajá. Lo peor es que existen. No, estas asociaciones, primero nosotros lo que hacemos es velar, nosotros no certificamos, acreditamos programas. Y para que un programa sea acreditado debe tener ciertas características. Es ahí donde viene el velar porque hayan unos estándares éticos y profesionales. Cuando una persona decide ser coach, debe iniciar primero su camino certificándose en una escuela que tenga un aval, preferiblemente. De la FIFA. Puede ser, o si no, así no tenga aval, que cumpla unos mínimos requisitos de horas, de horas de estudio, de horas de práctica. Porque resulta que en el coaching tú no sales preparado para vender algo, hacer un producto y entregarlo. Tú sales preparado para coger las necesidades de alguien, las inquietudes de alguien. Ese alguien puede ser la vida de una persona, o ese alguien puede ser la vida de una empresa. Así que tú no puedes ir simplemente por el camino diciendo que eres coach sin tener esa responsabilidad.
Algunas características del buen coach, el coach profesional, es que jamás dice qué hacer. El coach no es un consultor, no es un mentor, no es un profesor. Si alguien llega a tu empresa, por ejemplo, y te dice, mira, Mauricio, yo soy coach de ventas y te voy a decir cómo vender, de entrada ya no le creas. Puede ser un muy buen vendedor y entonces va a ser un consultor en ventas, pero nunca un coach. El coach se entrena toda la vida. Yo llevo 10 años entrenándome en varias competencias claves. 2 de ellas es la pregunta. Nosotros trabajamos a partir de la pregunta. Solo pregunta. De hecho, yo en mis sesiones de coaching, yo me enfoco mucho en coaching ejecutivo y equipos. Hay momentos en donde siento que la persona, por alguna razón le puedo compartir algo al final de la sesión, algo, yo hago un paréntesis y le digo, mira, en este momento te voy a compartir una herramienta. No es coaching. En ese instante ya no soy coach. Estoy compartiendo algo, estoy formando, enseñando. En una sesión de coaching se trabaja la pregunta, por lo tanto el coach debe escuchar y debe entrenarse en escuchar. Una persona que habla mucho y escucha poco, aún en las sesiones de coaching, no le auguro que sea un muy buen coach. De hecho, hemos rechazado en la asociación, porque para que por ejemplo, hay niveles de coach, dependiendo los años que lleve y la profundidad de las conversaciones. El máximo nivel en cualquier asociación, ICF, FICOP, la que sea, es máster. Bueno, vamos al tema siguiente. ¿Cómo conectas eso, si lo conectas, con el tema de la escritura? Tú tienes un curso para escribir un libro. Cuéntanos esa experiencia. Bueno, la escritura ha estado en mí desde muy jovencita. Yo creo que yo empecé a escribir por allá a los 12, 13 años. Escribía poesía, pero entonces era para mí un escape, porque yo escribía poesía tristonga. Entonces cada vez que un muchachito no me miraba, yo escribía un poema. Así que tengo un libro lleno de poemas de esa época. Luego, obviamente, al elegir periodismo me quedo también con la escritura. Hice, como conté en mi recorrido, gran parte en realidad es periodismo escrito. Y comienzo a escribir ya seriamente, es decir, como libros. Cuando digo seriamente es publicar, no solamente en medios. En el 95, en el 96, que publiqué mi primer libro que se llamó Limpieza Social, Guerra contra la Indigencia. Dije, lo voy a buscar para tenerlo acá. Este fue un libro que se publicó con Editorial Planeta. Es periodístico, totalmente periodístico. Y después ya vinieron otros muchos años después. Así que siempre he tenido en la escritura como un escape y una amiga, de alguna manera. Tengo un blog en el diario El Tiempo, en donde escribo pues de todos estos temas, y ahí es donde viene la conexión. A partir de la escritura, lo que busco y lo que he buscado de alguna manera ya después, no en este primer libro porque fue netamente periodístico, sino en los que ya vinieron después, de aportar desde mi mirada al liderazgo, desde mi mirada al liderazgo personal. El coaching viene allí pues por las preguntas que se plantean y demás, pero es más desde el liderazgo. Y en esa búsqueda, en ese camino, llegaron también personajes. Y eso pues para conectar con el último que publiqué, que fue ahorita, hace unas semanas, en donde hace ya más de 10 años me llegaron unos personajes a la cabeza. Siempre cuento la anécdota que estaba yo jugando con mis hijos más chiquititos en la sala y de pronto al verlos me llegó un pensamiento así como, ¿y si un dragón, y si aterrizara aquí un huevo de dragón? Una cosa loca. Y ahí empezaron a llegarme unos personajes, dragones, y empecé a escribir esta historia, una historia que 10 años después, fueron 10 años, por fin sale a la luz y salió a la luz con el nombre de Esquínjola, Reino de Dragones, en donde tampoco dejo de lado esto del liderazgo, porque Esquínjola, Reino de Dragones, así como el anterior libro que se llamaba Cómo salir de tus zonas oscuras, conversaciones para cada una, o el que le precedía, que se llamó Legado de Vida, un libro para aprender a volar con nuestros niños, tiene como trasfondo el llevar a reflexionar y a tomar acción frente a aquellas cosas
que a veces no decimos en público, pero sí nos las decimos en privado. Y nos las restregamos en privado. Yo no soy capaz, pero qué bola, yo como no, mire que este sí le va bien y a mí, ¿por qué no? Mire. Y tiene que ver con esas conversaciones que no le contamos a nadie. Hablemos de 2 libros que próximamente van a estar en la tienda de Atardecentes. ¿Cómo salir de tus zonas oscuras? ¿Cómo salir de, es que yo me preparé y lo estoy acá, no dije por si acaso. ¿Cómo salir de tus zonas oscuras? Este libro lo amo. Este libro lo publiqué el año pasado. Salió en julio, más o menos, del año pasado. Un día me senté a hacer un balance de los temas que más frecuentemente trato como coach, que me llegan a nivel personal, pues porque aunque no me dedico específicamente a hacer coaching individual, sí me llegan personas que, a través del blog o algo y me piden procesos, pero también salen en los coaching ejecutivos, porque si bien en el coaching ejecutivo se trabajan competencias, es un ser humano el que está ahí. Y esos ejecutivos, esos líderes tienen miedos y tienen muchas incertidumbres y tienen que trabajar muchas cosas en su vida personal porque pueden estar impactando su vida profesional. Y entonces hice como un compendio de los principales temas y cuando yo los vi, me llegó la parte me llegó esto de la zona oscura. Yo dije, claro, esto son zonas en donde la oscuridad, que es lo que nos impide ver, simple. No vemos nada, si en este momento cerramos los ojos o se va la luz, así se va el sol, se va todo, no tenemos ni idea en dónde estamos, por ende nos toma un tiempo ubicarnos hasta que de pronto nuestros ojos sí se adapten a la oscuridad. ¿Podemos adaptarnos a la oscuridad? Sí, claro. Y a partir de adaptarnos a la oscuridad, podemos comenzar desde un lugar más tranquilo y consciente, comenzar a buscar salidas hacia la luz. O a la luz le llamaría hacia la certeza, es decir, la certeza de qué decisión voy a tomar frente a esto y voy a hacerle frente, no voy a seguir ignorándolo, porque muchas veces lo que hacemos es que ignoramos, entonces no me quiero hablar con esta persona y en lugar de sentarme a pensar qué es lo que yo no soy capaz de hacer, qué conversación no soy capaz de generar, entonces no le contesto al teléfono, porque es mejor. Y resulta que lo que estás haciendo ahí es que sigues en la oscuridad, porque hay algo en ti que sería importante que aprendieras para esta conversación y muy seguramente para otras. Entonces ahí vino conversaciones. Hay una conversación que te llevó a esa zona oscura y hay una conversación que va a hacer que salga de ellas. Esta pregunta la conecto un poco con lo que hablamos al comienzo. Pero esa certeza no es morirse un poco, la vida no es incertidumbre. Total. De hecho, hay una zona que es la incertidumbre. La certeza yo la interpreto como la seguridad de aquello que yo el paso que voy a dar. Esa certeza puede cambiar al momento siguiente. Pero en el momento en que hay entonces no es certeza. En ese momento sí es certeza. La certeza no es algo inamovible. Como no lo es el miedo, como no lo es la alegría, como no lo es la incertidumbre misma. La incertidumbre, si tú vives en una incertidumbre perpetua, es muy seguramente que estés mostrando comportamientos y acciones que responden a incertidumbre y muy seguramente los resultados no van a ser los mejores. Si tú vives en certeza perpetua, también tus resultados y tus acciones de pronto van a fallar en algún momento, porque la certeza permanente, quiero decir, permanente, como estado permanente, te puede llevar a ignorar que existen aspectos que no conoces, ignorar que existen personas que pueden tener una opinión diferente a la tuya, pero que es necesaria para enriquecerse mutuamente. Entonces, ningún estado como permanente, pero sí necesitamos en algún momento tener certeza. Yo tuve certeza en el momento en que te dije, sí, me encantaría estar en esta entrevista, y tú tuviste certeza en decirme, sí, listo, también me gustaría tenerte en esa entrevista. Si hubiéramos actuado desde la incertidumbre, no estábamos acá. Yo tuve incertidumbre en esto de los dragones y cómo hacerle, pero hubo un momento en que tuve certeza y seguridad y dije, me siento y lo escribo. Todos necesitamos momentos de certeza.
Y para llegar a esos momentos con tranquilidad, lo mejor es haber primero pasado por la incertidumbre, Ajá. entender la incertidumbre. Yo tengo un autor que es casi como mi autor de cabecera, que es Zygmunt Bauman, no sé si lo conozcas. No. Bueno, Bauman era un filósofo polaco que murió hace 2 años largos, y él tiene la teoría de que las sociedades son inestables y todo cambia, ¿sí? Son impermanentes, que realmente no es ni siquiera es una idea de él, porque eso viene desde los griegos con Heráclito, donde nadie se bañaba en el mismo río 2 veces seguidas. Entonces, él habla de las sociedades líquidas, en el sentido de que todo se transforma, todo está en constante evolución, es decir, donde no hay certezas. Todo se transforma. Pero fíjate que en el momento en que hay un punto en donde el tiempo, en ese segundo, hay un punto en donde se detuvo. Un momento, un segundo. En ese momento hubo una certeza de algo. La certeza no está en el aire, la certeza está en mí. Nuevamente, si en los cambios que nos presenta la vida, pongámoslo en el marco de tus adolescentes, que tenemos y atravesamos, estamos en tantos cambios de muchas cosas, no tenemos certeza de algo, en algún momento vamos a caer en un espacio de inseguridad que no nos va a permitir tomar decisiones. Tú no tomas si tomas decisiones bajo la incertidumbre total, muy probablemente los resultados con el tiempo no vayan a ser los mejores. De hecho, en economía, viste que se trabaja en escenarios. Entonces, si no pasa esto, se ocurre esto. Si no pasa esto, no ocurre esto. Pero esa es la diferencia, digamos, entre el cielo y el abismo. Yo me puedo lanzar y puede ser el cielo y vuelo. O puede ser el abismo y caigo. Ok, ¿y qué hizo que te lanzaras? Creo que la fuerza vital que nos mueve a todos los seres humanos. Ok. ¿Y esa fuerza vital? Mi pregunta es, ¿esa certeza no es una terquedad bien vestida? ¿Te suena? Te pregunto. ¿Qué es terquedad para ti? Es creer en algo y meterme. Creer en algo. Y entonces, esa terquedad, llevémoslo otra vez al espacio de que te lanzaste al vacío. Sí. Y me dices, es esa fuerza vital. Sí. ¿Qué tanto de terquedad hay en esa fuerza vital? No, por eso te digo, digamos, no sabría si el impulso que me da lanzarme, además porque no necesariamente uno es dueño de todas sus circunstancias, digamos. La pandemia es la muestra clara de eso, de que por más que yo quiera, pues hay una circunstancia externa que me empuja a hacerlo de alguna manera. Y estoy de acuerdo contigo en que uno puede hacer, y tal vez va hacia allá mi reflexión, en que uno puede hacer con las circunstancias lo que uno decida. Yo puedo o volar o caer, pero es mi decisión, digamos. Es mi decisión. Pero ahí no hay certeza del resultado. Es que jamás lo atamos al resultado. Ajá. Sino esto que acabas de decir. Tú dijiste, hay certeza en la decisión. Bien. Y lo demás vendrá. Pero tuviste que tener un segundo en el que te aferraste a eso, así como te aferraste a decir, mira, no, la terquedad, es perfecto. Esa es otra de las cosas del coaching que yo amo. Y es que yo no necesito conocer de ti, conocerte a fondo, ni decirte qué hacer o cómo interpretar esto. Aquí poder seguir en una conversación en donde yo te siga preguntando y tú puedas en un momento decir sí o no hacia ti, uh-huh, independiente de lo que Sandra piense o sienta. Entonces, en ese segundo, hubo un segundo de certeza. Lo soltaste después porque soltaste el resultado. Maravilloso. Es algo así como que toda mala decisión en su momento fue buena. Toda mala decisión en su momento tuvo una razón por la cual la tomaste. Es más, en ese instante no era mala. La malo o bueno es una interpretación que hacemos acorde con los resultados. Sí. En ese instante yo no digo, voy a tomar esta decisión aunque ya sé que es mala. Y si lo hiciste y esto, hay algo que falta en ti que te está diciendo que tú mismo estás calificando de mala y aún así la estás tomando. ¿Qué está faltando en ti para que te sientes primero a conversar con esa determinación?
de pronto los resultados no fluyeron. Por eso hablamos de diseño de futuro, diseño de posibilidades. ¿Qué posibilidades veo acá? Pero en el momento en que yo agarro, si me agarro al resultado, es como el que se agarra, lo cual no quiere decir que lo pierda de vista, pues porque por algo tomaste esa decisión. Uh-huh. Pero en el camino pueden pasar cosas, por eso la conexión con mis recursos. Que yo me pueda dar cuenta en esa zona, pude volver a caer en una zona, el miedo está presente en la incertidumbre. Eso me da pie para hacerte la siguiente pregunta, que tiene que ver con el segundo libro que va a estar en la tienda, que es el de metas efectivas, que a la larga tiene que ver con los resultados. Claro que sí, total. Y de hecho, metas efectivas, lo que hay allí es como si fuera un proceso de coaching guiado, uh-huh. En donde hay teoría, obviamente, hay metodologías, pero también hay preguntas que llevan a la persona a ir reflexionando en cada uno de los pasos. Yo lo puse como un proceso en donde hay varias sesiones y en cada sesión vamos a trabajar. Aquí no es un proceso guiado en el sentido estricto de la palabra, porque en un proceso de coaching lo que se va a trabajar en cada sesión no lo decide el coach tampoco, lo decide el coachee. Uh-huh. De hecho, una de las primeras cosas que se enseñan y enseñé cuando he tenido momentos en que he sido formadora de coaches, es una de las primeras preguntas que se debe hacer cuando yo me siento frente a un coachee es: ¿qué quieres trabajar hoy? ¿Qué quieres trabajar en esta sesión? No que quieres que conversemos, porque la conversación es esto, conversamos. En una sesión de coaching trabajas. ¿Qué quieres trabajar hoy? Ese es un proceso normal. En el libro sí propongo algo para trabajar en cada una de las sesiones. Uh-huh. Y aquí es, incluso, cuando lo veas bien, los primeros pasos es conexión conmigo. Siempre es conexión conmigo primero, antes de empezar ya a avanzar en metodologías y demás. ¿Esto por qué? Porque esto incluso lo veo en las organizaciones, en donde inician proyectos desconociendo cuáles son los recursos que hay en su propio equipo. Recursos en todo sentido, en tiempos, en actitudes, en comportamientos, en personalidades, en competencias, es decir, en habilidades, y arrancan con unos indicadores y en el camino comienzan a salir todo esto a flote. Todo esto a flote, pero ¿cómo así? Me están citando a 3 reuniones y yo ya tenía otra ya y nadie me consultó. Eso es un recurso de tiempo. Entonces, cuando yo hablo de los procesos de alcanzar objetivos, tenemos el objetivo en el campo. De hecho, no me acuerdo si es el último o el penúltimo paso, tiene que ver con seguimiento, porque en ese seguimiento yo puedo hacer ajustes. Es más, debo hacer ajustes. Todo aquello que yo haya propuesto desde el comienzo, con el paso del tiempo, hay cosas que han cambiado externas, que llegaron y yo no preveía. O sea, ¿quién en su FODA, en su DOFA de enero, si lo hizo, su empresa colocó de marzo a julio encerramiento por COVID? Nadie tenía, eso es una amenaza. Sí. El DOFA es una amenaza, es externo, yo no lo puedo controlar. Lo que sí puedo comenzar a gestionar es qué de mis fortalezas puedo colocar al servicio de esta amenaza para no hundirme. Vale, pues esta es Sandra Mateus, la invitada de hoy en Maduroscopia. Los invito a que la sigan en su blog del tiempo, en sus redes sociales, que van a quedar aquí en la pantalla. Sandra, gracias. No, Mauricio, muchísimas gracias a ti. Me encantó la conversación. Muy buenas preguntas. Y lo más importante de todo esto es que ojalá que quienes nos escuchen, y este mensaje lo trato de dejar siempre, es: no importa la edad de vida en la que estén, en el tiempo en el que estén, gócenla. ¿Qué es gozarla? No quiere decir vivirla liviana, ni quiere decir que vivamos felices todo el tiempo, sino saquen lo mejor que tienen de sí mismos, no importa el momento oscuro en el cual estén, y no se queden en conversaciones delimitantes. Esto no puedo, la situación está terrible, es que el COVID, sino es más bien frente al COVID, ¿yo qué puedo hacer? Es qué podemos sacar de nosotros mismos, no solo para nosotros, sino para ayudar a otros. Yo escribí hace poco que viajar ligero no es viajar libre de odios, sino saberlos administrar. Sí es. Chao, Sandra. Gracias. Chao. Un abrazo.